Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcasts, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores, Cooperativa Manuel Seno Gandía y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son posibles también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net y allí pagar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Muy buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Bienvenidos a su espacio deportivo por aquí por Bonita Radio. Esto es Más de una Milla y estamos en vivo en el estudio Quiquito Otero en Guaynabo, Puerto Rico, para el mundo entero. Hoy es miércoles 22 de enero del año 2025. Son las 12:06 del mediodía. Buen provecho a todas las personas que almuerzan a esta hora. Yo soy Rodrigo Otero Goico. Y estamos aquí. Carmen Anita Acevedo estuvo temprano a las 8 de la mañana en Noticias con Café, trayéndole toda la información y análisis que usted tiene siempre derecho a saber. Recuerden eso, lo que usted tiene derecho a saber. Y la cosa está caliente, caliente. Aquí, allá, en todos lados está la cosa caliente. Así que usted necesita tener toda la información y el análisis responsable. Así que con Carmen Anita Acevedo usted no falla. A las 5 de la tarde ella regresa en el programa o en el mejor noticiero de Puerto Rico a las 5 de la tarde. ¿Qué palo es? Noticia con la inigualable periodista, dueña de Bonita Radio, Carmen Anita Acevedo Betancourt. Aquí usted llegó al deporte. Los deportes de lunes a viernes al mediodía aquí en Más de una Milla por Bonita Radio. Y hoy vamos a hablar de béisbol. Vamos a hablar de béisbol. Ayer estuvimos hablando de Carlos Beltrán y cómo la mitad de las papeletas, casi la mitad de las papeletas que estaban reveladas, que sabíamos, colocaban a Carlos Beltrán con un 80.3%, o sea, dentro del Salón de la Fama. Pero yo les dije ayer, les dije claramente, hay que tener cuidado cuando se hace este análisis, porque la historia nos indica que hay unas papeletas que no piensan igual que las otras. Como decía aquel, ¿se acuerdan aquello en el Senado, en el Capitolio de Puerto Rico? Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Y así fue. Carlos Beltrán se quedó fuera del Salón de la Fama. Pero no debe sorprender, a mí no me sorprende, no debe sorprender a nadie que sigue estas votaciones históricamente, las elecciones del Salón de la Fama. Y hay varias razones por las cuales no nos debemos sorprender. Ahora bien, no todos son malas noticias. No todos son malas noticias. Así que vamos a hablar de Carlos Beltrán. También tenemos que hablar de la selección de los tres. Hay 3 seleccionados para el Salón de la Fama este año. Uno que estaba en su última oportunidad para entrar. Y los otros 2 entraron en la primera oportunidad. Uno de ellos, Ichiro Suzuki, un fenomenal. Yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que Ichiro Suzuki, todas las personas que lo vieron jugar, vieron a uno de los mejores jugadores en la historia del béisbol. Ichiro Suzuki, el bate, la defensa, el temple, sin escándalo fuera del terreno, porque hay gente que se gusta agarrarse de todas esas cosas. Ichiro Suzuki entró. Una persona entendió que Ichiro Suzuki no debió haber entrado. Y eso, a pesar de haber entrado con uno de los porcientos más altos en la historia, no deja de preocupar por qué alguien votó en contra o no le votó. Las contradicciones del Salón de la Fama y las votaciones se reflejan nuevamente en esta elección, en esta clase.
Ichiro Suzuki entró. Y vamos a hablar, hay una sola persona que entró con el 100%. Muy merecido me parece a mí. Pero hay otros que entraron, que están dentro también, porque aquí no estamos hablando de quién no entró y debería haber estado dentro. La única persona que no ha entrado, por lo menos, que indiscutiblemente debe estar adentro por sus ejecutorias, es Pete Rose. Pero Pete Rose lo hemos hablado antes y tiene un escándalo grande, serio, fuera del terreno, que ahora, primero después de su fallecimiento, que recuerden que murió el año pasado. Segundo, que el escándalo de Pete Rose hoy en día no es tan escandaloso y vamos a hablar de todo eso ya mismito. También vamos a hablar de la Liga de Béisbol Profesional y el hecho de que los Indios de Mayagüez le volvieron a ganar a los Senadores de San Juan. Nuevamente vimos un dominio del equipo de los Indios y a pesar de que San Juan jugó mejor, los Indios como quiera dominaron. El balance que a mí me parece casi perfecto entre la ofensiva y una defensa que ha estado en punto, particularmente el picheo. Ese va a ser el último tema del programa. La serie final que se puede acabar esta noche en Mayagüez. Así que vamos para encima. Edgar García está por ahí. Saludos, hermano. Gracias por estar con nosotros. La pregunta de Edgar García va relacionada a los escándalos. El escándalo en específico de Carlos Beltrán, donde estuvo envuelto Carlos Beltrán, no fue un escándalo de él, sino del equipo que él perteneció en el 2017, los Astros de Houston y las Señales. Vamos a hablar de eso ahora, Edgar, porque tenemos que hablar sobre eso. Racismo, lo de Ichiro Suzuki, no sabemos, pero ya vamos a hablar de eso. Por ahí también está Norberto Cancel. Saludos, Norberto, gracias por estar con nosotros. Compartan nuestros contenidos, vamos a hablar de esto hoy del Salón de la Fama. Miren, 3 jugadores fueron exaltados al Salón de la Fama o recibieron los votos suficientes para entrar al Salón de la Fama. 2 de ellos lo hicieron en su primer año de elegibilidad. Se tratan de Ichiro Suzuki y de CC Sabathia. En el caso de Billy Wagner, estaba en su 10ª y última oportunidad de entrar y también fue seleccionado. Pero vamos a empezar hablando de Carlos Beltrán. Y esto es interesante porque ayer estuvimos hablando sobre Carlos Beltrán y lo que yo entendía y sigo entendiendo, que nosotros los comunicadores particularmente tenemos que tener mucho cuidado al momento de hablar de estas selecciones o de las papeletas que se saben que están expuestas, que los que votaron, los cronistas, periodistas deportivos votaron y no tienen temor en enseñar sus votaciones, y son papeletas que nosotros nos enteramos, todo el mundo se entera. Y bajo esa realidad, pues sabemos cuánto por ciento de las votaciones tiene cada uno de los jugadores a tal fecha. Ayer estuvimos hablando precisamente de que Carlos Beltrán, con el 48% de las papeletas expuestas, o sea, volteadas, abiertas, 48% de todas las papeletas, Carlos Beltrán tenía un 80.3% de las votaciones a favor de que entrara al Salón de la Fama. Usted lo que necesita es el 75% de los votos para poder entrar. O sea, Carlos Beltrán parecía estar encaminado a entrar al Salón de la Fama al contabilizar el 48% de las papeletas. Pero yo les dije ayer bien claro, hay que tener cuidado porque históricamente esto cambia. Hay algo en las votaciones que podemos, y esto es bien importante, señoras y señores. El análisis que nos provoca estas votaciones muchas veces nos llevan a la discusión social. Hay un reflejo en estas votaciones. Ayer estuve hablando y alguien correctamente, y valga la redundancia, me corrigió en los comentarios de YouTube, después en el programa que se pone grabado, después que salimos en vivo. Y yo estaba hablando ayer de percepción y me corrigió y dijo apreciación, que es la palabra correcta.
Las votaciones son apreciaciones de los cronistas y periodistas deportivos. Se toma en consideración todo. Estadística, liderato, que si ganó, que si no ganó, cómo se comportó fuera del terreno. Los escándalos, volvemos, siguen siendo un peso grande cuando se trata de jugadores con escándalo. Escándalo, y vamos, escándalo es una palabra que utilizamos quizás incorrectamente y generalizando. Situaciones fuera del terreno. Situaciones que no necesariamente pintan bien o le benefician al jugador, vamos. Hay situaciones bien graves y hay situaciones menos graves, pero que siguen siendo, mientras más mediáticos somos, mientras más expuestos estamos a los medios de comunicación, más estos escándalos o estas situaciones surgen o salen a relucir. Cuando no existían los teléfonos, cuando no existían las cámaras en todo el sitio, pues muchas de estas personas, muchos atletas, muchas celebridades, muchas personas políticos, hacían cosas que nadie se enteraba. Hoy es probable que alguien lo esté grabando y la cosa es distinta. Ahora, hay muchas de estas situaciones que son en esa era donde no había nada de estas situaciones, de las cámaras y todas las cosas. Y uno se lleva a cuestionarse, en algunos casos, por qué alguien no entendió. Y entonces tampoco tenemos explicaciones, a menos que alguien quiera salir y darla voluntariamente. Yo no voté por fulano por esta situación. Han habido situaciones dentro del terreno, como es el caso de Roberto Alomar. Roberto Alomar no entró en su primera oportunidad de elegibilidad, en su primer año de elegibilidad del Salón de la Fama, y muchos pensamos que fue un castigo de algunos de los cronistas por la situación que tuvo con el árbitro, que lo escupió. Y ciertamente eso dentro del terreno de juego es una falta grave. Ahora, penalizar una carrera intachable como la de Roberto Alomar por un momento de ira, donde después se disculpó, y el que hoy en día es amigo de ese árbitro, pues te lleva a cuestionar ¿por qué lo castiga? Si ya él pagó las consecuencias de una situación que hemos visto cosas muchísimo peores en los terrenos. Peleas, la violencia hemos visto de arriba a abajo. No voy a olvidar la pelea de Nolan Ryan, que pues dentro de este ambiente violento donde vivimos, estas sociedades violentas, particularmente en Estados Unidos, particularmente en el estado de Texas, que Nolan Ryan agarró al bateador que lo embistió, porque eso es verdad. Lo agarró y le estaba dando puño, y con eso Nolan Ryan, si era famoso o si era querido, si lo querían más todavía. Nada de eso fue factor al momento de analizar a Nolan Ryan para entrar al Salón de la Fama. No es que no se lo merezca, claro que se lo merecía, pero ver las contradicciones. Porque sigue siendo un esfuerzo de apreciación de los cronistas y periodistas que le llegan esas papeletas en esa sociedad, en esa realidad de Estados Unidos. Pues cuando alguien levanta la palabra o trae la palabra racismo como una motivación, hay que escuchar y hay que considerar cuáles son las razones. Y podemos observar también algunos casos que vamos a hablar de eso ya mismo cuando hablemos de Ichiro Suzuki, de personas, de jugadores que no entraron al Salón de la Fama con el 100% de los votos. Hay una sola persona que lo ha hecho en la historia. Y te preguntas, ¿quién y por qué esa persona entiende que ese jugador en específico no entró al Salón de la Fama? Bueno, pues moviéndonos a Carlos Beltrán. Pues miren, Carlos Beltrán tiene varias cosas que podrían motivar a alguien a pensar que no entren en la primera, segunda o tercera oportunidad, que es lo que estamos viendo. Los números de Carlos Beltrán, empezando por los números. Si bien es cierto que hay jugadores dentro del Salón de la Fama con iguales o menores números que Carlos Beltrán, los números, ninguna de esas estadísticas toca una cifra de esas trascendentales como es el hit 3000 o los 500 jonrones, etcétera. No tiene 300 de bateo. Tiene 279 de bateo.
tiene 2.725 hits, tiene 435 jonrones, tiene 1.582 carreras anotadas, 1.587 empujadas, 312 bases robadas. De hecho, fue el líder. Tiene un año de 30-30 que fue en el 2004, que batió 38 jonrones y 42 bases robadas. Tiene un % en base de 350, un slugging de 486, un OPS de 837. Números extraordinarios. A lo que yo me refiero no es que no tenga los números para entrar. Lo que estoy diciendo es que no tiene una de esas cifras monumentales, históricas, como es un 3.000 hits, 500 jonrones, etc. Y esos números podrían hacer que un cronista que no está motivado por otra cosa que las estadísticas, podría decir, yo creo que no es el año para él. Pero hemos visto esto anteriormente. Son 10 años de elegibilidad que tienen estos jugadores antes de que pasen a los comités. Eso lo explico ya mismo. Pero Carlos Beltrán saca un 70.3%. Otra cosa que tiene Carlos Beltrán, que podría motivar a un cronista, a un periodista a no votar por él, es lo que trae nuestro amigo Edgar García sobre la situación con los Astros de Houston. Algo que nosotros cuestionamos y que no recibimos muchísimas explicaciones, es que en el informe que Major League Baseball realizó sobre las señales o las señas que se estaban robando en el equipo de Houston, al único jugador que mencionan en el informe es a Carlos Beltrán. Alegan que lo mencionan porque él era el líder de los jugadores y que él era parte de ese movimiento, de ese esquema. La realidad es que todos los jugadores estaban envueltos en ese esquema, en ese movimiento, en ese esfuerzo. Y aquí hemos defendido a los jugadores que históricamente, como parte de su trabajo, tratan de descifrar las señas del equipo contrario, porque eso es parte del juego. Y lo que es igual no es ventaja, el otro equipo está haciendo exactamente lo mismo. Que los Astros de Houston crearon un esquema y usaron tecnología para poder identificar esas señas y transmitirle a los bateadores las señas de X o Y manera. Ahí estamos claros. Ahí estamos, mira, clarinete, como dicen en la calle. Había un monitor, había un cuarto donde había una cámara, había un cuarto donde recibían alimentaban ese monitor con la cámara, y había alguien que transmitía la señal para entonces decirle a los bateadores a través de cantazos que daban con un zafacón, o alegadamente, eso es lo que alegan, para transmitirle entonces la información. Todo ese esquema, los agarraron. Pero en la práctica de las señales, amigos y amigas, vamos a dejar la cosa ahí. Porque eso es parte del trabajo del equipo. Miren, en la tercera entrada, aquel le dice a aquel que papán, y normalmente lo que ocurre es esto. Pues eso es leer señales. Este lanzador, después que lanza 2 bolas y un strike, si llega el sexto picheo, vemos que del banco le hacen así y él lanza una curva. Eso es parte del juego. Y si hablamos de faltas que puedan perjudicar el legado de un jugador, esa no es de peso suficiente. ¿Podrían castigarlo? Sí. ¿Podría ser esto un efecto de eso? Sí. Pero nunca nos va a constar. Porque las explicaciones nunca vienen con las papeletas, o al menos no las publican. Ahora bien, que Carlos Beltrán es puertorriqueño y está envuelto en ese escándalo, más todavía. Vamos a dejarnos de cuestión. ¿Recuerdan cuando Javier Baez, Paquito Lindor, le sacaron el dedo en uno de los juegos de los Mets? Hubo un tercer jugador que lo hizo, blanco, rubio, americano. Ese no tuvo que pedir perdón, pero los dos puertorriqueños sí. Históricamente,
Los latinos son prejuiciados. Eso no es un secreto, eso es un dato. Eso no lo estamos inventando aquí. Eso se ha cubierto largo y tendido. Estamos hablando de una liga donde el primer negro jugó en 1948. Hace menos de 100 años. El racismo no acabó ahí porque Frank Robinson rompió Jackie Robinson rompió la barrera de color en las grandes ligas, pero la situación continuó. Estamos hablando de una liga que cuando mataron a Martin Luther King, el que salió como el jugador que le hizo entender al resto de los jugadores, yo no creo que deberíamos salir a jugar hoy, fue Roberto Clemente. El mismo que utilizó sus plataformas para denunciar el prejuicio que había en el béisbol en Estados Unidos y en las ciudades donde él trabajaba. Y así sucesivamente. No estamos hablando de una liga que ha sido inclusiva. Estamos hablando de una liga que apenas hace 2 años incluyó a las ligas negras como grandes ligas. 2 años. Ahora vamos a movernos a uno de los seleccionados en esta ronda. Y hablando de esas votos. Pero antes de eso quiero ir con ustedes. Estoy intrigado de lo que están hablando. Edgar García, ¿quiénes entrarían a las votaciones del Salón de la Fama en el 2026? Bueno, no tengo la lista completa, pero Carlos Beltrán es uno de ellos que va a estar elegible nuevamente. Javier, es muy difícil entender la mentalidad de los que votan para la exaltación al Salón de la Fama del béisbol. Yo celebro a los boricuas exaltados y celebro los que no. Yo también, Javier. Cada vez que un boricua en Grandes Ligas que ve un boricua en Grandes Ligas, pienso que es una afirmación de nosotros y nuestra capacidad de competir como iguales. Estoy de acuerdo contigo. El tema del racismo, al igual que a Ichiro le afectó a Beltrán, miren, no lo podemos descartar, Edgar García, no se puede descartar. No sabemos cómo piensan esos cronistas, esos periodistas que reciben las papeletas. Estamos hablando de que en este año, si no me equivoco, hubo 367 papeletas, algo así. No cambia, año tras año cambia. Pero no podemos descartar las motivaciones. Ahora, repito y que quede bien claro. Los números de Carlos Beltrán no son los números de otros jugadores como Ichiro Suzuki, o Derek Jeter, o Babe Ruth, o Hank Aaron. O sea, estamos hablando de buenísimos números, pero no tiene esa estadística que lo coloca por encima del resto indudablemente. Los números los tiene, pero quiero que me entiendan lo que estoy diciendo. No tiene esa cifra mística en sus estadísticas. Eso podría afectarlo sin duda alguna. Primer año o segundo año. Yo creo que nadie esperó que Carlos Beltrán entrara en su primer año de elegibilidad. Yo no lo esperé. Segundo año de elegibilidad, tampoco lo esperé. Voy a ser más honesto todavía. Me sorprendió lo cerca que estuvo en el tercer año, considerando y conociendo cómo trabaja esto. No que no lo mereciera. Merece estar. Y es evidente que cada vez se dan cuenta que merece estar aún más. Pero cuando preguntan sobre las señales y el escándalo de los Astros de Houston, sin duda alguna, fíjense cómo le costó el trabajo como manager en Nueva York, en los Mets. Y fíjense cómo nos lo hemos vuelto a ver en una posición similar o en una posibilidad de estar en esa posición. Fíjense, esto está claro. Eso está claro ahí. Así que podemos aceptar que eso le afectó, que sus números pueden afectarle y que el hecho de que es puertorriqueño también le puede afectar, porque es que lo hemos visto. Lo hemos visto precisamente con jugadores que tienen muchísimo mejores números que él. No que no entraran. Digo, Roberto Alomar es considerado la mejor segunda base en la historia. No el latino mejor segunda base. No el negro mejor segunda base. No el puertorriqueño mejor segunda base. No, el mejor segunda base en la historia, punto. A Iván Rodríguez lo consideran el mejor catcher en la historia. Pregúntenle a Johnny Bench.
No estamos hablando de cualquier jugador. Roberto Clemente tiene un argumento a ser el mejor jugador en la historia del béisbol. ¿Estoy confundido? ¿O esos son datos? Esos son hechos. Esos son hechos. A Roberto Clemente le hicieron la excepción de entrarlo en su primer año de elegibilidad. Y muchos se opusieron para no hacer la excepción. Eventualmente le hicieron. Y entró, como se merece estar. Pero Roberto Alomar, mejor segunda base en la historia, lo penalizaron. Entró en la segunda vuelta. No en la primera, como yo creo que debió haber entrado. Bueno, pero no todos son malas noticias, señoras y señores. No todos son malas noticias. Ayer colocamos esta imagen de Major League Baseball Puerto Rico y podemos ver una tendencia clarísima, de que Carlos Beltrán está encaminado a entrar al Salón de la Fama. Fíjense, en el 2023 obtuvo el 46.5% de los votos. Recuerdo yo haber pensado en aquel momento, y posiblemente lo dije aquí, me parece un buen número, bastante alto, y me parece haber pensado, y repito, quizás lo dije aquí, a mí me parece que entra en algún momento. Casi el 50%. En el 2024 aumenta un 10.6%. Y en el 2025 aumenta un 13.2% y se coloca apenas 5% menos, 4.7% para llegar al 75% mínimo que necesita. La buena noticia, señoras y señores, es que esa tendencia lo colocaría dentro del Salón de la Fama antes de que expiren los 10 años de elegibilidad que todo el mundo tiene. De hecho, tiene una buena probabilidad que sea el año que viene. Porque la tendencia, si continúa fácil, clara, cómodamente, obtiene 75% el año que viene. Pero repito, aquí hay que tener cuidado. La tendencia indica que Carlos Beltrán entra al Salón de la Fama. Esa es la gran noticia. Los números, repito, los tiene. Su carácter lo tiene. Lo que arrastra en términos de escándalos o de situaciones no me parece grave, que es el caso de los Astros de Houston. Así es que la buena noticia es que Carlos Beltrán debe ser un Salón de la Fama tal vez el próximo año. La tendencia así lo indica. Así es que eso es en cuanto a Carlos Beltrán. Vamos a seguir hablando del Salón de la Fama. Porque 3 jugadores exaltados, uno de ellos, y me encantaría saber cuál es su opinión, y lo escriben por aquí, por favor. Lo dije al principio del programa y lo voy a repetir ahora porque me parece que es una buena base para sentarnos a discutir esto. Todos los que vieron o han visto a Ichiro Suzuki jugar, vieron a uno de los mejores jugadores que han visto en su vida. Ichiro Suzuki no es un jugador regular, no es un jugador bueno, no es un jugador excelente, no. Este señor es un fenómeno jugador, fenomenal jugador, debo decir. No hay razón para discutir el hecho que lo comparen con jugadores como Willie Mays, Roberto Clemente. Usted diga el nombre Ichiro Suzuki, es un jugador de esa talla. Que no le quepa la menor duda de lo bueno que es Ichiro Suzuki. O lo bueno que fue, porque ya se retiró. Ahora bien, Ichiro Suzuki es uno de esos jugadores que uno pensaría, no hay nadie que le va a votar en contra a Ichiro Suzuki entrar al Salón de la Fama. No hay manera que este señor no entre en su primera oportunidad. Y voy más allá, no hay nadie que uno pensaría, ¿verdad?
No hay nadie que piense que no debe entrar al Salón de la Fama. Pues miren, Ichiro Suzuki entró empatando con el segundo por ciento más alto en la historia, pero una persona entendió que no debió haber entrado. Y a eso es lo que estábamos hablando cuando hablábamos de Carlos Beltrán. Ichiro Suzuki entró con el 99.7% de los votos, o sea, y ahora este es el número que estábamos buscando ahorita de las papeletas que hubo este año, 394 papeletas en total, esto también le aplica a Carlos Beltrán. Ichiro Suzuki sacó 393 votos, o sea, alguien no votó por Ichiro Suzuki. Yo quiero pensar que fue una omisión, que se le olvidó, o voté y no vi que estaba el nombre de Ichiro Suzuki. Miren, ese cuento no hay break. Y eso no es, nadie lo ha dicho. Estoy diciendo que a mí me encantaría que fuera una omisión, que alguien pues se le olvidó votar bandera papeleta y pensé que había votado por Ichiro, pero no fue así. Ojalá sea eso. Igual que lo mencioné con Derek Jeter. Que alguien me explique por qué no debe estar dentro del Salón de la Fama Ichiro Suzuki. Olvídense de los 393 que votaron que sí. Esa gente está clarísima. Esa persona, ese uno o esa que no votó por Ichiro Suzuki, que me explique por qué entendió que Ichiro Suzuki no debe estar en el Salón de la Fama. A mí me intriga más esa mentalidad que las otras 393. Porque de las 393 yo sé que hay personas con prejuicios. Todos tenemos prejuicios. Yo sé que hay racistas, yo sé que hay xenofóbicos, pero votaron porque saben que debe estar dentro. Esta persona, ¿qué hizo o qué dejó de hacer Ichiro Suzuki en su carrera para pensar que no debe estar dentro? Y que nadie le pueda cuestionar. Miren, Ichiro Suzuki, 3.089 hits. Y también batió 1.278 en Japón. Eso lo coloca entre las dos ligas por encima de Pete Rose. ¿Ok? 262 batió en el 2004. En una sola temporada, 262 hits. Es un récord en las grandes ligas. Un promedio de por vida de 311. Fue el jugador más valioso y el novato del año en el 2001. 10 veces jugador del seleccionado del Juego de Estrellas. Ganó 10 guantes de oro entre el 2001 y el 2010. 3 bates de plata, 2001, 2007 y 2009. 2 veces fue el campeón de bateo de la Liga Americana. Fue líder de las bases robadas en el 2001. Ex campeón 2 veces con el equipo de Japón en el Clásico Mundial de Béisbol. Jugó del 2001 al 2012 con los Marineros de Seattle. Del 2012 al 14 con los Yankees de Nueva York. Del 15 al 17 con los Marlins. Y volvió a los Marineros a acabar su carrera en el 2018 y se fue en el 2019. ¿Quién lo explica? Que Ichiro Suzuki no sacó el 100% de los votos, pero vamos, la norma es que no sacan el 100%. El único jugador en la historia con 100% de los votos se llama Mariano Rivera. Y creía que tenía la imagen de Mariano aquí, pero parece que no la envié aquí a la computadora. Ajá, aquí está. Mariano Rivera sacó el 100% de los votos, ha sido el único jugador que ha sacado todos los votos disponibles. El único. ¿Alguien cuestiona? Bueno, pues miren, Mariano es bien... Es bien interesante que Mariano haya sido el que haya sacado 100% de los votos, porque alguien o muchas personas estaban levantando si un
un cerrador, un taponero como es Mariano Rivera, debía estar o no en el Salón de la Fama. De hecho, yo era uno de los que decía, ven acá, si usted no va a permitir que un bateador designado entre al Salón de la Fama porque era bateador designado, pues tienes que revisar los closers. Porque igual que el bateador designado, el closer lo que entra es una entrada, quizás dos. Yo creo que deben estar, o sea, no me malinterpreten. Yo creo, siempre he creído que las posiciones creadas para jugar béisbol deben ser elegibles para el Salón de la Fama. Y no fue hasta Edgar Martínez, Boricua también, que no entraba, o la gente pensaba, o muchos pensaron, no debe estar porque era un DH, era un bateador designado. Y hay otros que dicen, metieron a Edgar Martínez porque no iban a dejar fuera a Papi, a David Ortiz. Todo eso lo podemos discutir. La realidad es que había un segmento que pensaba que esos jugadores de DH no deben ser elegibles porque solamente bateaban, no jugaban defensa. Pues el argumento es, pues revísame a los taponeros, a los que van y los closers, si es así. Ese era yo. Pensando en que los dos debían ser elegibles, y eso no debió ser nunca un criterio o algo que considerar. Nunca. Pues Mariano sacó el 100% de los votos, panameño, negro, perfecto. Ahí parece que se curan en salud muchos de ellos. De ellos me refiero a los cronistas y los analistas. Porque si nos vamos a la historia, tenemos que ver jugadores como Derek Jeter. Derek Jeter en el 2020 recibió 396 de posibles 397 votos. Un voto menos. Que alguien me explique por qué Derek Jeter no debió haber estado en el Salón de la Fama. Otro, Ken Griffey Jr. En el 2016 recibió 437 votos de 440. 3 personas entendieron que no debió haber estado en el Salón de la Fama. ¿Quién más? Tom Seaver. En el 92 recibió 425 votos de 430 posibles. 5 personas entendieron que no debió haber estado en el Salón de la Fama. Por lo menos en la primera vuelta. ¿Quién más? Nada más y nada menos que Nolan Ryan. En el 1999, 491 votos de posible 497. 6 personas entendieron que Nolan Ryan no debió haber estado en el Salón de la Fama. Pero voy a ir más allá. Willie Mays está en ese grupo, ¿sabes? Es más, tengo una lista que se la voy a poner ya mismo. Hank Aaron. 9 personas entendieron que no debió haber estado en el Salón de la Fama. Voy más allá. Cal Ripken Jr. 8 personas entendieron que no debió haber estado en el Salón de la Fama. Este fue el mismo jugador que tuvo 2.632 juegos consecutivos en las Grandes Ligas. ¿Saben quién más? Ty Cobb. 4 personas entendieron que no debió haber entrado al Salón de la Fama. A Ty Cobb le adjudican su mala relación que tenía con la prensa particularmente. Pero miren, esta lista de atletas que son los porcientos más altos en entrar. Yo no estoy cuestionando, pero aquí hay jugadores que tú te cuestionas ¿por qué? ¿Quién? ¿Por qué? Que me expliquen por qué no debió haber estado. Tony Gwynn, Randy Johnson de Big Unit, Greg Maddux, Chipper Jones, Mike Schmidt, Johnny Bench, que dicen que es el mejor catcher de la historia. Johnny Bench dice que es Iván Rodríguez. Steve Carlton, Adrián Beltré, Babe Ruth. O sea, Babe Ruth no sacó el 100%. Honus Wagner, Ricky Henderson, que en paz descanse, Willie Mays. Muchos consideran a Willie Mays el mejor jugador de la historia. Carl Yastrzemski, Luke Appling, Bob Feller, Reggie Jackson, Ted Williams, Sam Musial, Vladimir Guerrero, Roberto Clemente, Jim Palmer, Brooks Robinson, Tom Glavine, Wade Boggs, Ozzie Smith, Pedro Martínez, Christy Mathewson, Rod Carew
y Roberto Alomar. Miren, repito, aquí no estamos cuestionando más allá de que allá hay jugadores que a mí se me hace bien difícil ver una razón o entender una razón por la cual no sacó todos los votos. Todos los votos. Pues que hay que mantener una dificultad para entrarle, que la gente entienda que esto es un club bien privilegiado, lo es, óigame. No hay que mandar un mensaje a través de votos para que la gente entienda que es difícil entrar. Estamos hablando que han habido decenas y decenas de miles de jugadores en las grandes ligas en la historia. Y hay un grupo bien pequeño de esos jugadores allí, exaltados. No estamos aquí cuestionando la exclusividad del club. Ahora, ahí hay gente en ese club que debió haber estado en el club con votos unánimes. Porque sus aportaciones dentro y fuera del terreno fueron muchísimo más de lo que muchos de esos cronistas combinados han hecho por la humanidad. Ichiro Suzuki, japonés, orgulloso japonés, llegó ya siendo una estrella en Japón a las grandes ligas a romper récords, a portarse bien, a bailar al son que le tocaban, y me refiero a lo que la sociedad americana espera de un jugador como él, de un extranjero. Y vamos, miren cómo estamos de las cosas que se está hablando en Casablanca hoy, cuando hablamos de esto. No sacó el 100%. Está donde tiene que estar, en el Salón de la Fama. Aquí no estamos, que lo dejaran afuera hubiese sido el colmo, ¿verdad? Pero ahí está. Ahí está el precedente. Alguien votó que no. O alguien no votó por él. Yo espero que es que hubo una omisión, como Derek Jeter. Pero ahí está. Esas son las contradicciones a las que yo me refiero y que nos llevan a cuestionar. Nos llevan a ¿por qué? ¿Cuál es la mentalidad? Y uno puede hablar con muchas personas, pero esos votos no vienen con explicación, ni sabemos quién fue. Ni lo sabremos jamás. A menos que esa persona o lo diga, o lo escriba en un libro, o en su testamento diga, yo fui el que votó en contra. No, mire, la razón que sea, pero no lo vamos a enterar. Por ahí dice Edgar, Carlos Beltrán estará en Cooperstown en el 2026 con el favor de Dios. El jugador que más hits ha pegado en su historia, combinado Japón y Grandes Ligas, exactamente Ichiro Suzuki. Ichiro es de los mejores en la historia del béisbol, en la defensa, en la ofensiva, en su cultura y conocimiento del deporte, una combinación de talento y disciplina, dice Javier González. Me parece que entre los que votan han desarrollado una mentalidad de turnos para entrar. Me parece estúpido posponer la entrada de un jugador que se considera merecedor del honor. Exactamente. Un panameño, Mariano Rivera, único con el 100%. El no dejar que esas estrellas entren al Salón de la Fama, lo que hace es desvirtuar el valor de ese premio, dice Eric Alfonso. Por eso hay 10 años. Esta cosa, y lo que trae Javier González es bien interesante. Lo del turno. Pues uno no puede exaltar a todo el mundo todos los años, porque así es la cosa. Uno tiene, o sea, en una lista de 10 jugadores, 15 jugadores quizás, no todos se van a llevar el voto de todo el mundo. Y eso se hace precisamente para mantener esa... no hacinar una clase y darle la oportunidad a todo el mundo a brillar. Por eso hay 10 años. Y muchos de estos jugadores que yo estoy cuestionando entraron en su primera vuelta, en su primer año de elegibilidad. Lo que estoy cuestionando es que hay jugadores que a mí me da muchísima curiosidad saber por qué alguien entendió que no debió haber entrado. Que me expliquen. Porque nadie me puede sentarse ahí. Y voy a traer el caso de los más recientes, Ichiro Suzuki y Derek Jeter, le explique, ok, siéntese ahí. Yo voté en contra de esos dos. Yo fui el que voté en contra de esos dos, suponiendo que es la misma persona.
¿Por qué? Yo me imagino que esa discusión se va a ir a lo social. Porque 3,000 hits, check. En el caso de Derek Jeter, campeón. Jugadores más valiosos, check. Campeón bate, ahí hay uno. Rookie of the Day, ahí hay uno. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Guantes de oro están ahí. ¿Qué necesitas? Que sea americano, rubio de ojos verdes. ¿Ah? Porque es que dentro del béisbol no hay ninguna razón por la cual no deba estar. No hay. Ninguno de los dos tuvo escándalo, o tuvo mala relación con la prensa, o tuvieron un accidente de carro donde hubo herido, o lo vieron borracho salir de una barra, o tuvo 40 situaciones con pareja. Ninguna de esas cosas están ahí. Ninguna. Sin embargo, alguien pensó que no debió haber entrado. Que pudo haber sido una omisión, pudo haber sido una omisión. Claro que pudo haber sido una omisión, pero a mí me está bien raro que a mí me llegue una papeleta que yo sé que va a estar Derek Jeter, Ichiro Suzuki, y yo decir, déjame votar por los otros primero y pensar si voy a votar por él. ¿Cómo? Javier, al igual que con el comité de veteranos, pienso que jugadores retirados deberían ser los que eligen a los exaltados. Interesante también quiénes son las personas que históricamente votan. Y eso como que nunca queda muy claro tampoco. Tampoco queda muy claro, Javier González. Tú tienes muchísima más experiencia que yo. ¿Quiénes votan? ¿A quiénes le llegan esas papeletas? ¿Cómo varía? ¿Cuánta gente ha votado 50 veces? Lleva 50 años votando. ¿Cómo funciona? Eso nunca ha estado claro. Se le envían papeletas, fíjense que cambia año tras año. Hay más, hay menos. Dependiendo de la cantidad de personas elegibles. Eso tiene que ver. Pero a mí me consta que hay gente que vota, han votado por muchos años. Nunca queda muy claro tampoco. Esa es parte de la mística de Cooperstown. Pero ahí está. Bueno, los otros dos que fueron exaltados al Salón de la Fama junto a Ichiro Suzuki fue el fenomenal lanzador CC Sabathia. Para que muchos de los que no conocen su nombre de pila, Karsten Charles Sabathia. Su primer año de elegibilidad, 86.8% de los votos, tuvo un récord de 251 victorias y 161 derrotas, una efectividad de 3.74, 3.577 y un tercio de entradas lanzadas en 19 años, 3.093 ponches, un whip o walk hit per inning pitch de 1.259, jugó con los Guardianes de Cleveland ante los Indios 2001 al 2008, Cervecero de Milwaukee 2008 y los Yankees de Nueva York del 2009 al 2019. Ganó 21 juegos, récord de 21-7 en el año 2010. Fue 6 veces al All-Star, al juego de estrella. Campeón con los Yankees de Nueva York en el 2009. Ganó el premio Cy Young ese mismo año y el jugador más valioso de la Liga Americana. 2 veces fue el líder de victoria. En el 2009 ganó 19 juegos y en el 2010 esos 21 juegos que les dije. CC Sabathia, Karsten Charles Sabathia, exaltado del Salón de la Fama 2025. Y el otro que entró fue Billy Wagner. En su 10ª y última oportunidad para entrar, 82.5% de los votos, 422 salvados en su carrera como relevista, 1.196 ponches, una efectividad de 2.31, lanzó 903 entradas en 16 años, un whip, walk per hit and per inning pitch de menos de 1.998. Eso es fenomenal. 7 veces seleccionado al Juego de Estrellas, mejor relevista en el 1999. Fue parte de un no-hitter combinado el 11 de junio del 2003. Cangrejeros de Santurce, del 96 al 97, la temporada 96-97. Jugador número 56 en la historia de nuestra Liga de Béisbol Profesional, Roberto Clemente, que ha sido exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown. Y ahí están las listas de los 56 jugadores y personalidades tienen registro en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, que han sido exaltados
al Salón de la Fama de Cooperstown. Perdón, esta es la primera. Están publicados en la página de la Liga de Béisbol Profesional, pero le pueden tomar una foto de pantalla ahora mismo. Ahí están las 55 personas que ya han sido exaltados del Salón de la Fama, que tienen registros en nuestra Liga Invernal. El 56, Billy Wagner. Así es que, ¿qué podemos resumir? Pues miren, Carlos Beltrán está encaminado a entrar al Salón de la Fama el año que viene. Sin duda alguna, debería estar dentro del Salón de la Fama. Y la tendencia indica que va a estar dentro del Salón de la Fama bien pronto. 70.3% sacó este año, se necesita el 75%. Y la tendencia desde el primer día, desde el primer año de elegibilidad de Carlos Beltrán hasta este año ha habido un aumento de 23%. 22.2%, 23, casi 23%, ¿verdad? Estoy haciendo la suma aquí de cabeza y no recuerdo bien, pero casi 23% del primer año a este año, y está apenas a 4.7% de llegar al mínimo de 75, así que esa es la buena noticia. Y repetimos, hay que cuestionar siempre lo de Ichiro Suzuki, lo de Derek Jeter, Nolan Ryan, quién pensó y por qué no debe haber entrado. Bueno, por último, los Indios de Mayagüez están a ley de un jueguito de coronarse campeones por vez número 20. Ayer le volvieron a ganar a los Senadores de San Juan 2-1. San Juan jugó mejor, pero no cigarro, ¿sabes? San Juan arrancó el frente con una carrera en la misma primera entrada. Cornelius Randolph recibió una base por bola. Ramón Rodríguez recibió otra base por bola. Y Bradley Bird conectó un sencillo que trajo al plato a Randolph. Pero el juego se mantuvo 1-0 hasta la quinta entrada, cuando nada más y nada menos que Martín Machete Maldonado la desapareció para empatar el juego a 1. Su tercer jonrón de la postemporada, su segundo de esta serie final. Y después vino Dani Ortiz. Que alguien dijo ayer, creo que fue Ricky Arrillaga, quizás me confunda, dijo: wow, Dani Ortiz despertando, eso son malas noticias para Santurce. Perdón, no me los puedo sacar de la cabeza. Eso son malas noticias para San Juan. Dani Ortiz se fue para la calle en la séptima entrada para la segunda carrera y eventualmente la carrera del gane de los Indios de Mayagüez. Pero fueron los lanzadores de los Indios nuevamente los que dirigieron la victoria. Ronnie Williams lanzó 5 2/3 de entrada, permitió 3 hits, una carrera, 4 bases por bola, incluyendo esas 2 de la primera entrada, con 2 ponches. Lo relevó Jake McSteen, 1 1/3 de entrada, sin hits, sin carrera, sin bases por bola y ponchó a 1. Carlos Francisco salió nuevamente, una entrada, permitió 2 hits y ponchó a 1, sin carrera ni bases por bola. Y Justin Yeager, una entrada, un ponche, sin carrera ni hits. En total, Mayagüez le permitió a San Juan 5 hits nada más, una sola carrera, las 4 bases por bola que otorgó Ronnie Williams, y ponchó a 5 bateadores de San Juan. Vuelve a ser la máquina de picheo de Mayagüez lo que guía la victoria. San Juan tuvo la victoria accesible nuevamente. Ayer estuvimos hablando de eso con Javier González en el programa, que trajo: me incomoda que las victorias no son por mucho, pero es que no es necesario, señor Javier González. Porque los resultados no demuestran el dominio que ha tenido Mayagüez en esta serie. Los resultados no demuestran ese dominio. El primer juego es el único juego donde hubo ofensiva de San Juan, pero tenemos que ponerlo en contexto. De los 12 hits que conectó San Juan en ese primer juego, 8 fueron a la inicialista. Después de eso, todo ha sido Mayagüez. Todo ha sido Mayagüez. En el primer juego, 12 hits, 8 a la inicialista, 4 hits nada más al resto de los relevistas y el closer. En el segundo juego, que ganaron 2-1, 6 hits nada más. En el tercer juego, 2-0, 2 hits. En el cuarto juego, 2-1, 5 hits. Estamos hablando que sacando los 8 hits que le dieron se me olvida el nombre del lanzador, se lo digo ya mismo. 10, 15, 17 hits le ha permitido Mayagüez a San Juan. Y si quiere añadir esos 8 hits
8 hits, son 25 hits que le han dado en 36 entradas completas. Amigos y amigas, la serie regresa a Mayagüez esta noche. Y Mayagüez lo que tiene que hacer es ganar hoy. Y son campeones nuevamente. Yo les voy a decir lo que... Yo voy a decirlo. Mayagüez debe ganar esta noche el campeonato 2024-2025 de nuestra Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Hay demasiado dominio mental, de experiencia en el equipo de Mayagüez. O por lo menos, déjame volver a decir eso. La experiencia y esa mentalidad que esa experiencia le otorga a un jugador o a jugadores, es lo que está dándole la posibilidad de dominar al equipo de Mayagüez. Cuando usted mira que Machete Maldonado está detrás del plato, cuando usted ve que Machete Maldonado, que nunca se ha conocido por batear, está bateando jonrones. Cuando usted ve jugadores más jóvenes con la experiencia como Dani Ortiz, yéndose para la calle, prendiendo, estamos hablando del 8º y 9º bate del equipo de Mayagüez. Cuando usted ve esa alineación de Anthony García, David Rosario, de Manuel el Pulpo Rivera, que también ayer estuvo calientísimo con el Madero, es difícil viéndolo desde la ofensiva, pero ahora usted coloque a Machete Maldonado detrás del plato y ese grupo de lanzadores que ha estado impecable, y ayer Jorge López no salió a pichar. Mayagüez, el Cholo García de Mayagüez se enciende hoy y podría apagarse en la madrugada porque tiene que iluminar la celebración que va a haber allí en el terreno, y va a haber champán en las paredes, va a haber champán en el terreno y va a haber confeti. Y la Méndez Vigo se va a prender, la número 2 ahí se va a prender, el colegio, la fuente ahí al frente del colegio. Mayagüez está puesto para celebrar el campeonato número 20 esta noche en el Cholo García. Póngalo en la nevera. Si no, pues lo discutimos aquí mañana. Bueno, dice, se está preparando los vacuum cleaners esta noche en Mayagüez. Exactamente. Esta noche Mayagüez llega por primera vez en la serie, no solamente con la escoba de barrer, sino con el recogedor. Nos vemos mañana en otra edición más de una milla. Gracias por estar conmigo. Recuerden, Carmenita Acevedo, esta tarde a las 5 de la tarde, en Qué Palo es Noticia. Que tengan excelente tarde. Gracias a todos los que participaron y compartieron conmigo hoy. Compartan nuestros contenidos siempre. Un abrazo grande. Nos vemos mañana. Chao. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Buen Vecino Café. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21, o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.